Estamos entonces. ¿Le parece? Empecemos entonces con una oración. Por favor, Elías, ¿nos podría llevar en oración para comenzar, por favor? Y por ¿Será supuesto. posible? Amén. Padre Santo, esta tarde te damos las gracias por este día, Señor, por estar con vida, Señor, por poder tener la posibilidad de escuchar tu palabra junto a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Te pido que abras nuestro corazón, nuestra perspicacia, nuestra inteligencia y que podamos entender tu palabra y lo que tú nos quieres decir para hoy día. Te pido por cada una de nuestras familias, donde quiera que estén, y conlleva este momento tan lindo, Señor, y que todo salga bien. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Elías, por la oración también. Amén. Bueno, bienvenidos esta noche a la quinta semana de lo que significa la epístola de los romanos. ¿Ah? Recuerden que estuvimos viendo sobre que el primer concepto que plantea el apóstol Pablo con respecto a que necesitábamos un redentor. Después hablamos sobre la justicia y que la justicia es la que nos santifica y por medio de la fe. Después hablamos que estábamos muertos al pecado y éramos siervos de la justicia y eso llevaba a una lucha interior que vivíamos los cristianos. Y después, la semana pasada, estuvimos viendo el tema relacionado con todo lo que es la vida la nueva vida en Jesús, de vivir con Jesús, y tenía que ver, semana pasada, relacionado con nuestra relación con Dios. Y después el apóstol Pablo plantea el vivir en esta nueva vida de Jesús, pero en relación a cómo tenemos que comportarnos como cristianos en relación con nuestro prójimo. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo nuestra relación personal con Dios, lo cual estuvimos viendo parcialmente porque lo vimos el martes, pero no la terminamos de ver el domingo, por lo tanto quedaron algunos temas no completamente vistos, pero algo vimos. Y esta semana, por un tema de continuidad, por eso continuamos, vemos la relación que el cristiano, esta nueva forma de vivir que tiene el cristiano, pero en relación a nuestro prójimo. No sé si hay algo que te mencione sobre lo vivido, lo conversado las semanas anteriores, o algo que hayan vivido durante la semana que haya sido especial, y quieren compartir algo, ¿no? Bueno, entonces vamos a lo que significa cómo debemos comportarnos como cristianos. Por eso hablamos del comportamiento cristiano, del cristiano. ¿Y cómo debemos comportarnos como cristianos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo debemos comportarnos como cristianos? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven esto de cómo comportarnos como cristianos? ¿Alguien tiene alguna visión de cómo tenemos que comportarnos como cristianos? Una de las cosas que el apóstol Pablo plantea es en Romanos 12:3. Leamos Romanos 12:3. ¿Les parece? Romanos Yo lo tengo 12:3. presente. Porfa, Inge. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué piensan que significa esto? Que tengamos, que piense con sí, con cordura.
¿Por qué el apóstol Pablo, relacionado con el vivir del cristiano, lo plantea? ¿Por qué lo piensan ustedes? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Mm? ¿Qué opinan? Todo ha sido gracia, o sea, si uno no es peor de lo que es o no está peor de lo que está, es por gracia, no es mérito personal, porque Súper. todo es inspirado por el Señor. Tal vez la gracia de poder obedecer o escuchar la voz del Espíritu Santo sea algo que nos ha permitido eh, que el Espíritu Santo esté haciendo algo en nosotros, pero no es por nosotros. Nosotros no somos los que hacemos, sino que es su gracia. Así es. ¿Ah? Ya, esto es súper lindo lo que plantea Inge. No sé si hay otro comentario sobre eso. Claro, tenemos que entender porque nosotros tenemos la característica de apoderarnos y creer que somos nosotros, y nos apoderamos de la gracia de las cosas que Dios nos da, de nuestras capacidades que Dios nos da, también nos apoderamos. Nos apoderamos de si somos pacientes, nos creemos que nosotros somos los pacientes. Si somos tolerantes o somos sabios en responder ciertas cosas, creemos que nosotros somos los sabios. Entonces, esto es un tema profunda de humildad que tenemos que vivir, de entender que todo es gracia y obra de Dios. Todo es gracia y obra de Dios. Y por eso, como todo es gracia y obra de Dios, aparece este concepto acá que para comportarnos como cristianos, para seguir las pisadas de Jesucristo, nuestra meta tiene que ser el amor de Dios. ¿Mm? El amor de Dios. Para hacer lo que planteaba, lo que era Jesucristo, que en definitiva Él y el Padre uno solo somos. Eso es el amor de Dios. Cuando hablamos de amor de Dios estamos hablando de eso. Y entonces, ¿cómo expresamos este amor de Dios? ¿Cómo expresamos este amor de Dios? ¿Cómo se expresa el amor de Dios? Diciendo, Señor, Señor, te amo, que también es bueno, se puede decir, pero esa es porque yo le digo al Señor que lo amo, por eso expreso el amor de Dios, por eso nuestra meta es el amor de Dios. ¿Cómo, cómo se expresa este amor de Dios en nosotros? ¿Cómo creen ustedes que se expresa el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo se manifiesta este amor de Dios en nosotros? ¿Mm? Con estas, con una de las cosas que estamos leyendo en Romanos 12:3, de entender que todo es gracia de Dios, Ujú. de no empezar a pensar que nosotros somos los capaces. Ese es el primer aspecto. Por eso es humildad, por eso es ser humilde. ¿Mm? Eso tiene que ver con entender que todo es gracia de Dios y que todo lo que el Señor hace, todo lo que nosotros vivimos es exclusiva gracia de Dios. Y ese es el primer concepto de arrepentimiento y de humildad que hablábamos. Y el segundo tiene que ver con respecto a mi prójimo. Es decir, si yo el amor de Dios no lo expreso con mi prójimo, es decir, ¿cómo expreso el amor de Dios? ¿Me entiende? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios por sobre todo y sin embargo mi prójimo me aborrece? Es decir, algo pasa que no está bien. ¿Me entiende? Y vivo discutiendo, peleando con mi prójimo, con los que me rodean, todos consideran que soy una persona complicada, es decir, algo pasa
que no es coherente, ¿no les parece? ¿O ustedes creen que... Buena pregunta, ¿eh? La pregunta, ¿un cristiano puede ser conflictivo? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. ¿Por qué no? Y si el otro se Porque comporta ahí mal, al hacer conflictivo, yo creo que uno no está reflejando el ser cristiano o el amor de Dios hacia el prójimo. buena Yo creo que puede pregunta. tener conflicto, como cristiano se puede tener conflictos ocasionales, pero ser conflictivo es una conducta. ¿Ya? Ah, hola Enrique, bienvenido, qué bueno Hola. que estás. Hace tiempo que no estaba. Sí, Buena pregunta, sí. Bien, bien. Enrique, perdón, ¿qué decías? Me entusiasmé, me perdí. que ser conflictivo describe una conducta habitual, un rasgo del carácter. Se puede tener conflicto, pero no ser conflictivo. Así es. Porque Buena conflictivo es observación. decir nosotros conflictivo es una persona que crea conflicto de cualquier cosa. Así es, justamente, ¿ah? ¿Sí? Y normalmente que no es que padezca conflicto, sino que los demás padecen los conflictos que plantea él. Eso es lo que da a entender la descripción de una persona conflictiva. Claro, ¿ya? ¿Sí? Súper buena observación, justamente el tema de ser una persona conflictiva. Si todos de alguna forma te van diciendo, si los que te rodean te van diciendo ciertas cosas que siempre coinciden, hay un tema en ti, ¿o no? Claramente es una señal que Dios te está diciendo que tu vida de alguna forma tiene que cambiar. ¿No les parece? Y eso Ujú. indudablemente da conflictos. ¿Mm? Entonces, Lo ese es cual, un... ¿Sí? Inge. lo cual yo creo, Cristian, que eh, no es el problema en sí el que seamos conflictivos o que seamos egoístas o que seamos iracundos, sino que porque siempre vamos a estar eh, marcada nuestra personalidad por alguna de estos aspectos más que otros, sino que el no arrepentirnos y no luchar contra esa naturaleza. Ese es el quid de la cosa, porque todos tenemos cosas malas, aspectos malos en nuestra forma. El no Bien, arrepentirnos y no luchar. perfecto. Súper, súper bien. Eso es justamente, ¿m? Porque todos tenemos cosas, pero indudablemente el, el entrar en un estado de conflictivo y que todos te estén mencionando que de alguna forma eres una persona complicada, indudablemente es una señal súper clara de que algo tienes que cambiar en tu vida. ¿M? Es un tema concreto y práctico, ¿no? ¿Ya? Que uno tiene que decir, bueno, señor, me lo están diciendo, algo está pasando en mi vida, ¿no? Es un tema súper práctico. Pero lo que plantea Inge también es sumamente importante. Es decir, yo me puedo molestar, yo puedo tener situaciones que en cierta medida me, me sacan de mis casillas, pero el problema no es salirse de las casillas, el problema es no pedir perdón, justamente, es no arrepentirse, Y ¿m? justificarse. Es justificarse, es justificar mi comportamiento, justamente. ¿M? Y por eso es que el apóstol, justamente, el apóstol Pablo menciona eso en Romanos 12, 1 y 2. ¿M? ¿Ya? Entonces, esto es, en definitiva, lo que está planteando el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Y esto es el amor a Dios.
Y así se expresa el amor a Dios. ¿Mm? En Romanos 12, 1 y 2. ¿Lo leo? Sí, por favor, dulce mía. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es justamente por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, nosotros nos ofrecemos como cuerpos en sacrificio vivo, es decir, santo, buscando agradable a Dios, buscando agradar la voluntad de Dios, diciendo, Señor, ¿qué debo cambiar? Esta debe ser la oración. ¿Qué debo cambiar en mi vida? Señor, ¿qué quieres tú cambiar en mi vida? ¿Mm? Y si alguien me dice, uy, eres complicado por esto, por el otro, justamente es parte de lo que tengo que cambiar. Eso es sacrificio vivo. ¿Mm? Entonces, Irracional. ese sacrificio vivo y es un culto racional. ¿Por qué dice un culto racional? Buena pregunta. ¿Qué dice culto racional? ¿Por qué es culto racional? Porque no es en base a los sentimientos. No es que yo siento ahora y hablar a esta persona. No es que yo siento que ahora tengo que hablar. No es que yo ahora siento y voy a llamar a esta persona. No, es un culto racional, es esperando en el Señor. Señor, ¿qué quieres de mi vida? Señor, confírmame lo que tengo que hacer. Confírmame si tengo que hablar con esta persona. Confírmame si tengo que ir a este lugar. Confírmame que debo hacer esto. Todo es confirmación, todo es racional en Dios. No es una cosa emocional. Satanás usa las emociones. No, es que yo, porque siento al Señor. No, sí, súper bien si el Señor también se manifiesta. Pero eso no es lo que te va a llevar a acercarte a Dios. Amén. Por eso es un culto racional. ¿Mm? Señor, entiendo esto, gracias, porque me muestras esto, porque lo voy entendiendo. Ese es un poco el concepto. No es las emociones. ¿Mm? Las emociones son sumamente engañosas y son sumamente peligrosas, porque por las emociones podemos llegar a hacer cualquier cosa. ¿Mm? Y las emociones nos llevan a unos errores terribles desde el punto de vista espiritual. ¿Mm? Muy, muy complicado. Entonces, por eso es un culto racional. ¿Mm? Y por eso dice, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, a medida que yo voy negándome, dejando las cosas en las manos del Señor y preguntándole al Señor, ¿cómo quieres que actúe? ¿Qué quieres transformar en mi vida? Entonces, mi entendimiento se va renovando. ¿Qué significa? Empiezo a entender lo que Dios quiere para mi vida y empiezo a pensar poco a poco, cada vez más, como Dios ve las cosas y no como el mundo ve las cosas. ¿Mm? Y entonces empiezo a hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Ya? Parece, no sé si hay alguna otra observación sobre eso o cómo lo ven. Y eso es el tema de buscar a Dios en nuestra vida. Bajo ese concepto de tener, Señor, yo quiero amarte por sobre todo, quiero buscarte por sobre todo. Pero en términos prácticos, ese es un concepto. Pero la pregunta es, ¿cómo lo llevamos eso a la práctica? Porque como concepto súper bueno, mi meta es el amor a Dios, es llegar a la altura del varón perfecto, es llegar a ser como Jesucristo. ¿Mm? En este mundo. Sí, esa es la meta. Pero eso hay que aterrizarlo, eso hay que llevarlo a cosas prácticas del día a día. Entonces ahí están ¿ya? Nuestros deberes, eh, nuestros deberes que el apóstol Pablo menciona 5 deberes a lo menos que tenemos que hacer. El apóstol Pablo en Romanos menciona estos deberes,
y que estos deberes tienen relación con cómo nos va a evaluar el Señor. ¿Cómo el Señor nos va a evaluar? Entonces, ¿cómo el Señor nos evalúa? ¿Mm? ¿Cómo el Señor nos evalúa para saber si somos efectivamente, corrimos ese camino o seguimos los caminos de Dios que el Señor quería? Y eso es en Mateo 25, 23, que es bien cortito, que habla sobre el tema de los talentos, de los siervos y de los talentos. Y leamos cortito Mateo 25, 23, por favor, antes de entrar en el tema de los deberes. Y esto es un tema que me lo planteó súper lindo Astrid, así que fue muy lindo, muy revelador, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que el Señor considera bueno? ¿Sí? Leamos Mateo 25, 23, por favor. ¿Alguien lo tiene? Mateo 25, 23. Yo lo tengo, Cristian. Sole, porfa. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Amén. Le dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Mm? Entra en el gozo de tu Señor. Gózate con el Señor. Eh, Esta es la parábola del talento. ¿Qué significa esto? ¿Por qué buen siervo y fiel? ¿Qué es ser un buen siervo? Bueno, bien. El buen siervo, ¿y qué es ser fiel? Un siervo es fiel, y por eso le dice, sobre poco ha sido fiel, cuando obedece. Pero un siervo es bueno cuando no se equivoca, y es lo que planteaba Inge. No es cuando no se equivoca, es cuando es arrepentido. Porque Dios, si Dios da la gracia, Dios hace todas las cosas. Entonces un siervo no puede ser bueno porque hace la voluntad de Dios, sino que ¿por qué? Porque está arrepentido. Porque entonces Dios le da la gracia para hacer. ¿Se dan cuenta? No sé si se entiende eso. Por eso es un buen siervo, es aquel que está arrepentido. Y es fiel cuando obedece. Pero es fiel primero porque está arrepentido y Dios le da la gracia para que obedezca. ¿Verdad? Es maravilloso eso. ¿Mm? Y por eso le dice, sobre poco ha sido fiel. ¿Por qué sobre poco ha sido fiel? Porque ha sido fiel con estas riquezas injustas. Entonces ahora el tema es, vas a tener riquezas eternas. Y por eso entra en el gozo de tu Señor. ¿Mm? Por eso es el gozo nuevamente permanente que aparece. ¿Mm? No sé qué les parece, pero eso del buen siervo y fiel. ¿Mm? Entonces yo nunca lo había entendido y ahí conversando con Astrid fue sumamente lindo porque lo planteó el tema del buen siervo. El buen siervo es aquel que se arrepiente, que dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y el fiel es aquel que Dios le da la gracia para poder obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, no sé si hay algo ahí, algún comentario, ¿no? Y entonces, la pregunta es, bueno, que decíamos, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Entonces, hay 5 aspectos que plantea el apóstol Pablo en Romanos. Lo primero, lo más importante, es diligente, y bueno, gozosos y bondadosos que tenemos que ser. Pero lo más importante es el tema de que él plantea que seamos diligentes. Expresar el amor de Dios, y eso lo habíamos mencionado al principio como la meta, como el sacrificio por mi prójimo y tener a otros por superior a uno, ser pacificadores, someterse a toda autoridad y no deber nada a nadie. ¿Ya? Entonces, este primer tema de ser diligentes. De ser diligentes. Leamos entonces en Romanos 12, 11 y 14. Diligentes, gozosos y bondadosos.
¿Alguien tiene Romanos 12, 11 y 14? Al 14. Esto acá el apóstol Pablo habla siempre sobre nuestra vida en relación a lo que tenemos que hacer con Dios y con nuestro prójimo. ¿No? ¿Alguien ¿Lo lo leo? tiene? ¿El Yo lo tengo, Cristian. Dulce Mía? ¿Podrían leerlo? Ah, bueno. ¿Y yo? Sí, En lo por que, favor. en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Y tanto era el 14? Se me fue. ¿O se me Ah, era hasta el 14. Churra, yo leí más entonces. Perdón, me Que entusiasmé. se largó. Está bien. Ya, ok. No, está bien. 12, 11 al 14. Ya, justamente. Entonces, ¿qué les parece? A ver, espérenme un poquito porque ahí se me fue la dulcinea, se me escapó un poquito. A ver. Claro. Entonces, en lo que requiere diligente, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que persiguen, bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan? Y empieza con la palabra en lo que requiere diligencia. Todos habíamos mencionado Prontitud, lo que es ser diligente, ¿no? prontitud. ¿Ya? Sí, ser prontitud, estar atentos, ser detallistas en el tema, estar ahí. Eso es ser diligentes. Bueno, y no perezosos, por supuesto. ¿Qué piensan ustedes? Y después dice, bendecid y no maldigáis. Entonces, en el primer tema, el diligentes, no perezosos, la pregunta es que tenemos que hacernos cuánto tiempo dedicamos al Señor. ¿Mm? Y ese es un tema que tenemos que preguntarnos siempre. ¿Cuánto tiempo de todas nuestras actividades que hacemos durante el día son prioritarias para el Señor? Y si no somos diligentes, difícilmente vamos a entender la palabra de Dios. Esto es sumamente importante. Entonces ahí tenemos que preocuparnos por eso y decir, bueno, ¿cuánto tiempo durante el día yo le distribuyo al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo podría comparar con el celular, o no sé, con otras cosas? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor? Entonces eso es parte de lo que tenemos que preguntarnos y decir. Y después dice, bendecid y no maldigáis. ¿Qué significa esto, bendecid y no maldigáis? Bendecid a los que os persigan, Hay que demostrarle el amor a Dios, hablando de ser conflictivo, Bendecid a los que os persigan. Es decir, por lo tanto, si alguien habla mal de mí, lo tengo que bendecir. ¿Qué significa eso? Y no maldigáis. ¿Y qué significa maldecir? ¿Qué significa bendecir a los que os persigan? ¿Y qué significa maldecir a los que nos persigan? Maldecir es Termostato. como desearle el mal a alguien, ¿o no?
Sí, sí, es verdad. Pero acuérdense que nuestra boca o habla bendición o maldición. No hay intermedios. No hay palabras neutras. ¿Mm? Quien conmigo junta o desparrama. No hay estados intermedios. Entonces, si alguien nos persigue o alguien de alguna forma nos hace algo que nos desagrada, ¿qué es bendecir y qué es maldecir? Para que lo llevemos a la práctica, una cosa del día a día. ¿Qué Sí, significa maldecir? ¿Qué significa sí? ¿A ti? le doy gracias al Señor, estoy bendiciendo a la persona. Si me quejo o lo agredo o le contesto, ahí estoy siendo instrumento de Satanás y maldigo. Amén. Eso es. ¿Mm? ¿Les parece? Entonces se dan cuenta algo sumamente práctico. Si algo de alguna persona me molesta, yo puedo o bendecir, como dice el apóstol Pablo, o puedo maldecir, como dice el apóstol Pablo, que no lo hagamos. Entonces, si yo le doy gracias a Dios, estoy bendiciendo. ¿Y por qué estoy bendiciendo? ¿Por qué estoy bendiciendo? ¿Por qué cuando yo le doy gracias a Dios porque alguien me dijo algo que me molesta, estoy bendiciendo? ¿Por qué traigo bendición? ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Por qué traigo bendición? ¿Cómo? Cuando alguien me molesta. Claro, No cuando entendí. algo de alguien me molesta y yo le doy gracias a Dios, como mencionaba Astrid, entonces Ajá. yo genero una bendición. ¿Por qué genero una bendición? Tal vez porque no insto al otro a enojarse, ¿o no? Sí, No lo hago pecar. pero el otro, bueno, súper, sí, sí, puede, está bien eso en otro contexto, pero en este contexto, si por ejemplo, si alguien me dice algo que a mí me molesta, que yo incluso no le dije nada a él, no le expreso nada, por lo tanto el otro no se entera de que me generó una molestia en mí. Pero ¿por qué Mm. yo genero bendición? Por dos cosas. Primero porque cuando alguien me dice algo hiriente que a mí me molesta, y yo le doy gracias a Dios, yo tomo mi cruz diaria. Por lo tanto, me estoy negando y estoy siguiendo los pasos de Jesucristo. Por lo tanto, estoy creciendo espiritualmente. Y eso Dios lo permite para mi vida, para un crecimiento. Entonces, genero una bendición para mi vida. Pero además, como le doy gracias a Dios, genero además ascuas sobre mi prójimo. Por lo tanto, lo estoy llevando con mi silencio y dar gracias a Dios por ello, lo estoy llevando a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es justamente el Él proceso. puede no darse cuenta, mi prójimo, puede no darse cuenta, ¿verdad? Pero el Señor lo sabe y el Señor lo ve. Ve mi sacrificio Claro, vivo. porque el que hace el cambio no son mis palabras, Mm, sino que justamente. ¿quién hace el cambio? El Espíritu Santo que redarguye a la otra persona. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego, cuando amas a tu enemigo, ascuas de fuego generas sobre su cabeza. ¿Mm? Justamente, no. Es decir, lo humano, es súper bueno lo que dice Inge, no sé qué les parece, porque lo humano, ¿cuál es? Es yo darle el sermón de que está equivocado, ¿no? Eso es lo humano. ¿Mm? Y con todos argumentos le digo, no, estás mal, qué sé yo por esto. ¿Ah? Arrepiéntete. ¿Ah? Eso es lo humano, ¿o no? Es humanamente eso, ¿o no? O yo estoy mal. Sí, Esa no es la respuesta humana, no sé qué les parece. sí, Sol, totalmente. mío, no es natural. Elías,
si yo veo que alguien está mal, que incluso me dijo algo hiriente a mí, la respuesta natural no es tratar de responder y hacerle ver que se equivocó, o es solamente mi naturaleza eso. El resto Ujú, está en silencio. No, sí, esa es la sí, respuesta natural. ujú, En cambio, Jesucristo dice justamente lo diferente de lo que plantea acá el apóstol Pablo. Por eso genero bendición para el otro. En cambio, si yo le respondo humanamente y trato de cambiarlo de opinión, lo que genera un conflicto, por supuesto, puedo generar un conflicto, no siempre, pero muchas veces sí, y por eso pasan los problemas que pasan. ¿Por qué genero maldición en ese aspecto? ¿Por qué genero maldición sobre mi vida y sobre mi prójimo? Cuando yo me defiendo. ¿Por porque qué no cuando yo estoy Porque tomando la cruz. claro, ¿Sí? el ¿Ati? enemigo tiene un tema para acusarnos, Así es, tiene argumentos para acusarnos ante el Señor. así es. Esa es una, sí, súper bien, súper bien. Esa es una ¿Escucha? maldición. ¿Sí, Elías? Es que ando, me puse auricular, entonces me complica. No sé si. ¿Ya? Es porque entiendo yo, por lo que se ha ido platicando, el hecho de que quiero ser yo. Po. Es como que me sobrepasa el ego en función de querer hacer las cosas a la pinta mía, entendiendo que lo que he aprendido todo este tiempo, y la pregunta que hice en delante, que como lo ha ido en la semana, el poder dejar ser, o de pronto afanarse de que en una conversación, querer siempre tener la razón, querer ser mejor que los demás, es como algo que está tan latente en el mundo que cuando uno deja estar, va, será. Provoca en mí la humildad de decir, el Señor sabrá para qué me voy a enredar con esto, avanzo y de cierta forma permito que la cosa fluya y y que yo creo que eso es lo que provoca, como bien decía aquí un hermano, que no provoca conflicto también. Te ahorráis el conflicto, mostráis humildad, la otra persona no haces que se enoje porque puede ser que se enoje y te va a decir un par de garabatos o se va a ofuscar y va a provocar algo en él, te está diciendo garabato a ti, tú te vas a enojar, te vas a echar a perder el día. Uf. Y es por eso que quizás de pronto el ego es el que te mantiene tratando de querer siempre tener la razón, provocando eso. Amén, No súper sé si lindo. será la palabra el ego, no sé si es la palabra, don Cristian, en Sí, virtual lo que Es, estamos es- es planteando el, como. es el ego, Elías, no hay duda. Es el orgullo. Es decir, yo no me quedo callado en una discusión por orgullo. Y además, ojo, más profundo todavía, porque tengo conflictos, tengo incluso traumas de sentirme que de alguna forma, si no, me voy a sentir eh, pasado a llevar por el otro. Es todo un tema, eso es claramente es orgullo y ego, pero no hay duda. Esa es la motivación por la cual es la causa por la cual ocurren las peleas entre las Don personas. Cristian, a veces sentirse validado en su propia opinión, las personas igual. Por supuesto. Ojo, y muchas veces, me pasaba a mí, muchas veces uno discutía, mire, a mí yo me acuerdo de eso, me pasaba, a mí me discutía y yo me sentía bien cuando ganaba una discusión, cuando mi opinión de alguna forma era bien expresada. Y eso era netamente orgullo, ¿entiendes? Inclusive Dios me mostró después que muchas veces no me quedaba callado por mis propias inseguridades, porque tenía miedo que otro
otro tuviese una opinión más valedera que yo, más inteligentemente preparada. ¿Me entienden? Impresionante. Pero eso es misericordia de Dios nomás que te lo muestra. Entonces, en resumen, un poco de lo que se está hablando, súper bueno lo que se planteó. Entonces, cuando yo le doy gracias a Dios porque alguien me dijo algo hiriente o algo que me molestó, genero bendición en mi vida porque tomo la cruz, lo hago por amor a Dios y tomo la cruz del Señor y por consecuencia mi alma, mi vida es purificada. Genera bendición en mi vida. Genera una bendición en mi prójimo. ¿Por qué? Porque le traigo una bendición a mi prójimo. ¿Por qué? Porque genero ascuas de fuego sobre mi prójimo y eso va a llevarlo a los pies de Cristo, poco a poco, sin ni siquiera decir nada. No es porque yo le hago un sermón, por eso es que el otro va a cambiar, porque el Espíritu Santo empieza a actuar en él. ¿Ya? Eso es llevar a mi prójimo a los pies de Cristo, como en el caso del ejemplo muy lindo que hacen los cuatro amigos del paralítico, y por eso Jesucristo le dice al paralítico, no a los amigos, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Se encuentran? ¿Por qué? Y dice, viendo la fe de ellos, no le dice a ellos, sino que le dice al paralítico, al que no se podía mover, al que no tenía ninguna forma de llegar a los pies de Cristo. Le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso es llevar a otro a los pies de Cristo. Y por el otro lado, ¿por qué genera maldición? Porque cuando yo no me quedo callado y le doy gracias a Dios y sale mi orgullo, mi vanidad y mi ego, lo que hago es que contristo al Espíritu Santo. Por lo tanto, voy a escuchar menos la voz del Espíritu Santo y mi comunión con Dios, y peco voluntariamente, por lo tanto mi comunión con Dios se quiebra. Y empiezo, sin darme cuenta, a alejarme un poquito del Señor. Y si vuelvo a cometerlo más, me alejo, hasta que me siento tan lejos que después tengo que arrepentirme y volver. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una maldición que genera sobre mi vida. ¿Y por qué es maldición? Porque no genero bendición. Y genero una maldición en mi prójimo, por lo que también planteaba Elías, porque en esa discusión yo hago molestar a mi prójimo. Por lo tanto, soy instrumento de Satanás para que mi prójimo se moleste y lo llevo a pecar. ¿Me cuenta? No sé si ahí queda claro el concepto de la bendición y la maldición. ¿Está claro, Cristian, no? ¿Sí? Adelante. igual es fuerte, ¿no? Referente a lo que me planteo, a lo de la maldición, porque igual, imagínese, uno discute mirando un poquito más atrás, porque ahora ya estoy un poquito más flexible en ese aspecto. Cuando usted plantea esto de la maldición, es un acto que uno puede revertir rápidamente, ¿eh? En función de si se Rápido. arrepiente y avanza, ¿cierto? Absolutamente, rápidamente. Ok, ya, porque no quiero quedarme con eso que chuta. No, Cometí no, no, eso no. rápidamente, me enojé, oh, señor, perdóneme, me Perdón, arrepiento, rápido. debería haberme quedado callado, haber avanzado, hubo este problema y avanzo. Si hay Absolutamente. que Y eso pedir genera disculpas, pedir disculpas. Y el tema de pedir perdón a otra persona que se molestó, cuando la otra persona se molestó, genera un acto de amor maravilloso, maravilloso. La otra persona cambia enseguida. ¿Me entiendes? Es impresionante. Cuando uno va y abraza y dice, uy, perdóname, y lo dice de corazón, el Espíritu Santo empieza a actuar enseguida en las personas, pero enseguida. Es impresionante. Una cosa tan maravillosa, donde los matrimonios se unen, la relación entre la relación en el trabajo, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Es maravilloso. Porque el perdón tiene un poder espiritual impresionante. Dios lo usa de una forma impresionante. Y el no perdonar, por supuesto, Satanás lo usa impresionantemente. Y el justificarte.
Lamentablemente, ojalá yo dijera que la cultura cristiana es de perdón, pero no lo es. No lo es. Y vivimos sin perdonar años los cristianos, años, años, a las personas. ¿Mm? Entonces, el perdón es una cosa maravillosa. ¿Mm? ¿Ya? Amén. No sé si eso hay otra cosa más ahí. Quedó claro, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ese es el primer deber que tiene que ver con ser diligentes, bondadosos, pedir perdón, buscar la reconciliación con mi prójimo. Y eso tiene que ver con expresar el amor de Dios. El tercer aspecto tiene que ver con ser pacificadores. Pacificadores. ¿Y qué significa esto de ser pacificadores? Esto de ser pacificadores no es hacer la paz entre dos personas, sino que es mi relación con los que me rodean. ¿Mm? Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, 18 al 21. Leámoslo, por favor. ¿Mm? Y que tiene que ver con este concepto de pedir perdón. ¿Mm? En Romanos 12, 18 al 21, por favor. Lo tengo, Cristian. Por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es parte de lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan? ¿Qué les parece? ¿Mm? Mm. Maravilloso, ¿no? ¿Qué significa esto? No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué significa esto? ¿Vencer con el bien el mal? Como una especie de superhéroe, ¿eh? Así es. Somos, somos de otro planeta nosotros. No, no somos de este planeta. Exactamente. Es Dios en nosotros. Somos transformadores reales del mundo que nos rodea. No es una teoría. No es, uy, qué lindo, no, 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 es real. Vence, vence, no seas vencido por lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Cómo puede ser esto? Miren, el ejemplo potente, más potente, que significa vencer el bien con el mal, es cuando otro se molesta, yo pienso que no me equivoqué, estaba en lo justo, y sin embargo voy y le pido perdón. Eso es un acto de amor que derrita a cualquier corazón. Y el Espíritu de Dios actúa sobre la persona. Sobre mí, sobre mi prójimo. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿por qué si otro se enojó contra mí, yo le tengo que pedir perdón? Porque yo ¿Por qué? encendí la mecha. ¿Cómo? Yo encendí la mecha. Yo encendí la mecha, claro, sí, sí, ese es el perfecto, súper bien, absolutamente, estaba claro. Hablábamos en la semana pasada de la mecha corta, pero para que alguien tenga una mecha corta falta un fósforo, alguien tiene que tener un fósforo para encender esa mecha corta. Es verdad eso, absolutamente. Pero hay una razón además más profunda de que por qué cuando otro se molesta y yo pienso que yo no actué mal con esa persona, a pesar de eso,
voy y le pido perdón. Por esto que dice acá el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, ¿me entienden? Si yo voy a una persona que se enojó contra mí, a pesar de que yo no actué mal, entre comillas, pero a pesar de que yo no actué mal, entre comillas, voy y le pido perdón, estoy dejando que la justicia, que la venganza de Dios sea la que corrija las cosas, no mi propia justicia. ¿Se dan cuenta? No sé si se entiende eso, que es Pero, verdad, señor, ¿Mm? pero tener ese sentimiento de venganza hacia el otro es positivo. No, 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 Pues se no, por entiende eso como, estoy dejando que la justicia de Dios actúe, no mi justicia. mm, Entonces, yo ir a pedir perdón a la otra persona, a pesar de que yo entiendo que no actué, no actué mal. mm, ¿Por qué? Porque cuando voy y pido perdón, entonces dejo que Dios actúe y no yo. Por eso es, no os venguéis vosotros mismos, sino, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué Dios hará? Yo le tengo que pedir perdón, por amor a Dios voy y le pido perdón. Lo cual indudablemente es bien difícil de hacer. Y eso es, ojo, esto no es ir a pedir perdón porque tengo que, no, ya, listo, ya, hoy te pido perdón, ya, no, no, sino que es de corazón ir y pedir perdón. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, lo que genero en la, lo que estoy haciendo es que estoy dejando que el Señor haga justicia en mi vida y en la vida de mi prójimo. ¿Cuenta? Ese es el fondo en el cual hay. Por eso el apóstol Pablo dice esto. Y esto tiene que ver con las ascuas de fuego. ¿Mm? ¿Sí? No sé si se entiende o no, o hay otra forma de explicarlo. Y eso es vence con el bien el mal. ¿Ah? Eso es vencer el bien con el bien el mal. Porque cuando yo pido perdón a otro, a pesar de que puedo considerar de que yo no estaba equivocado, por amor a Dios, eso lo hago, eso genero, estoy venciendo el mal con el bien. ¿Mm? Por eso dice eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay otra forma de verlo? ¿Eso? Eh, yo tengo un ejemplo, pero no lo he hecho, po. Por eso lo ¿Ya? estoy pensando. Para ¿Ya? mí, claro, con mi hijo, porque él está en una etapa en que como que le molesta casi todo lo que yo le digo. Claro. Entonces yo me enojo, me molesto y me doy la vuelta y me vengo nomás. Si le digo algo, porque entonces lo que, claro, ahí lo que yo puedo hacer es después decirle, oye, ¿sabes qué? Perdóname, pero no tendría que haberte dicho eso, así que bueno, velo tú nomás, qué sé yo, algo así, ¿no es cierto? Eso es, para saber si hermoso, entendí bien o no. Pídele ah, perdón, por supuesto. buenísimo. ¿Sí? Mm. ¿A ti? Sí, ¿Ya? sí, muy, muy lindo el ejemplo. Eso, justamente. Que ahí se está Eso humillando ella. es Mm, súper práctico, claro, claro. mm. El Eso es un que se ejemplo humilla sumamente será práctico. ensalzado. Ahí te da la gracia el Señor porque te humillas. Mm. Súper lindo. Ese es muy, muy lindo ejemplo, súper bien. ¿Alguien Ya, más tiene otro ejemplo? entendí, me tienen que mandar una carita feliz para saber que entendí. Súper bien. Sí. Ya. Sí, muy lindo. Ese es Mm. un ejemplo súper práctico, ¿no? ¿Ya? Y esto, ya. Y el último tema que vamos a alcanzar a ver hoy,
Eso es ser pacificadores, eso es ser pacificadores. Eso genera armonía y paz con todo lo que está a mi alrededor. Por eso dice el apóstol Pablo, si es posible, es decir, lo que es de parte mía, depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos los que nos rodean. Y después, el último aspecto de nuestros deberes es no deber nada a nadie. No deber nada a nadie. Leamos Romanos 13, 7 y 8, por favor. Romanos 13, 7 y 8. Entonces, estos son parte de los deberes como cristianos que tenemos que ir haciendo. Yo lo tengo, Cristian. ¿Lo leo? Por favor. ¿Sí? Así, Romanos 13, 7 y 7 y 8, por 8. favor. 18, ya. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. ¿Qué les parece esto? ¿Qué significa pagar a todos lo que debáis? No debáis nada a nadie. ¿Está hablando solamente de plata? No, Puede ser una explicación. perdón. Le debo una explicación. Sí, Le debo una disculpa. así es, justamente. Te Le debo debo una un Le ayuda. perdón. debo, le debo una ayuda que pude hacer y no la hice. Por egoísmo, Así por es, olvido, por dejación. justamente. Sí, esas son cosas. ¿Cuántas cosas nosotros decimos y después no cumplimos? No, te voy a enviar esto. No, voy a ver esto. Y después no pasa nada. Y hasta después nos olvidamos. Sí. ¿Mm? ¿Cuántas promesas nosotros le decimos a Dios, Señor, voy a obedecerte y después? ¿Mm? Entonces, eso tenemos que decir, Señor, ayúdame. Yo sé que esto tengo que hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Ayúdame. Esto no es mi capacidad, ¿ah? De no deber nada a nadie, pero eso tenemos. Yo no puedo comprometerme a cosas con alguien y después pasa nomás, hoy ya. ¿Mm? ¿Entienden? Tenemos que ser, en eso hay que ser diligentes. Tenemos que decir, Señor, Señor, enséñame a que todas las cosas, los compromisos, tenemos que cumplirlos. Tenemos que ser en ese sentido más, ¿cómo se llama? Más diligentes. ¿Mm? Y con el Señor más todavía. ¿Mm? Y eso el Señor, y ahora, el tema es pedírselo al Señor, decirle, Señor, dame la gracia para que lo pueda hacer. Y el Señor te va a ir dando la gracia poco a poco, a medida que te vas arrepintiendo. Eso es lo que, un poco ya la hora, eso es lo que teníamos hasta hoy. Nos quedan un par de cosas que tenemos que ver el próximo domingo, pero eso. No sé, para ir cerrando, ¿qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que quieran destacar? ¿Alguna consulta también? Bienvenido sea. ¿Algo que piensan? ¿Qué les parece? ¿Algo que les ha llamado la atención? No sé, Sole, Astrid, Elías, Inge, mía. Yo decía, pensaba que hermoso ahí cuando entendemos que el tomar nuestra cruz trae bendición, dos bendiciones para mí y para el otro. Es maravilloso, realmente. Así es. La gracia del Señor que nos dé para poder tomar la cruz día a día. Por eso es que somos luz. Por eso somos la luz del mundo. ¿Mm? Porque Amén. tenemos luz en nuestro interior que salta para vida eterna. ¿Mm? El agua Así, que salta para vida eterna es lo mismo, siempre es eso. sí, hermoso. Súper lindo, sí. Amén. Súper lindo, muy lindo eso. ¿Otra cosa que les ha llamado la atención y quieran destacar? ¿Mm? ¿Alguien más? ¿No? Ya, A mí amén. me, Dulce mía.
No, a mí o sea, gracias a Dios porque pude entender eso de lo de Rain. Amén. Eso es súper lindo. Amén. Gracias, Eso es Señor. justamente. Eso Mm. es justamente. Y lo más práctico es justamente plantear los ejemplos que vivimos en el día a día. Si acá no estamos haciendo no estamos conversando de la Biblia teóricamente, sino que en la practicidad del día a día, es decir, cómo lo llevamos al día a día de nuestra vida, si no, no tiene ningún sentido empezar a hablar de cosas teóricas, sino que la idea es, bueno, cómo esto sirve en el día a día, en cada minuto, en cada instante, en nuestro vivir con los que nos rodean, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en las diferentes relaciones que tenemos en el día a día. ¿Mm? Eso es justamente. Amén. Súper. ¿Algo más? ¿No? Ya. Dulce mía, ¿nos podría llevar en oración para cerrar esta noche, por favor? Ya. Amén. Bendito Padre Celestial, eh, te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta reunión, porque pudimos entender algo, Señor. Tú nos conoces, tú conoces cada corazón, a cada uno de nosotros, y lo que tenemos en nuestro interior, tú lo conoces, Señor. También te rogamos porque nos ayudes a sacar eso, a entender y y a poderte pedir perdón, Señor, y arrepentirnos de cuando estamos haciendo algo que no no está bien frente a ti, Señor. Te damos muchas gracias. Te ruego por cada uno de los que estamos conectados, de cada uno representa una familia, hay alguien detrás de cada uno de los que estamos acá, Señor. Y te rogamos por esas personas, Señor. Te pedimos tu bendición, tu, tu amor y tu protección. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Gracias.